Bueno, gente, empezamos rapidito. Guía de práctica clínica mexicana de hipertensión. Vamos a resumirla. Este en específico es otro formato de guía de práctica clínica mexicana. Es este formato. Entonces no empieza como la de apendicitis, tiene diferentes apartados. Entonces empieza con los aspectos generales, la hipertensión arterial, etiología múltiple caracterizada por la elevación persistente de cifras de presión arterial mayores a 140 o 90. La prevalencia en México es del 24% de adultos y 38% en pacientes mayores a 20 años. Entonces menos de la mitad que se reconocen hipertensos toman medicamentos y solo el 20% de estos es controlado. Esto es del 2006. Y pues de aquí respetamos la definición como cualquier enfermedad, saberla de memoria es lo mínimo básico, y desde el 2006 ha ido aumentando la prevalencia y el diagnóstico. Pues estos datos ya son muy antiguos, muy viejos. Luego, en este cuadro, la prevención primaria es básicamente tener una vida sana y disminuir la ingesta de sodio y sal, que es de los principales factores que nos va a provocar la hipertensión. Cada 10 kilos de peso por arriba del peso ideal incrementa la presión arterial sistólica de 1 a 2 milímetros de mercurio y de 1 a 2 milímetros de mercurio en la diastólica. Es conveniente un índice de masa corporal entre 20 y 25. Recordemos siempre que el índice de masa corporal no es una regla, es una guía. Aquí recalca la reducción de ingesta de sodio y es conveniente la reducción de ingesta de sodio de 2.5 a 3 gramos por día. Prevención secundaria. Bueno, eso es del 2006 y aquí nos tiene una evidencia de nivel A que no se ha establecido una relación directa entre la presión arterial y el hábito tabáquico, pero fumar nunca es bueno, ¿sabes? Los pacientes hipertensos, la exploración neurológica es necesaria para evaluar una posible repercusión a daño a órgano blanco. Y la última evidencia nos dice de grado D que la hipercalemia puede indicar daño renal. La hipocalemia sugiere aldosteronismo, hipertiroidismo o uso de diuréticos. Entonces, no confío en la recomendación del 2006, pero aún así fumar nunca es bueno. En prevención secundaria puede estar bien. Después del diagnóstico hay que evaluar cualquier daño al grano blanco, importantísimo. Y como nota personal, siempre indagar desde este momento la etiología de la hipertensión. Muchas veces nos quedamos con que simplemente tiene hipertensión, ya le hicimos el diagnóstico y ahí se queda. Toma tu tratamiento y te vas a tu casa, pero nunca había visto antes yo en consulta de otros médicos o había conocido a otras personas indagar el por qué este paciente tiene hipertensión. Damos por sentado que simplemente ya la tiene y hay que tratarla y punto. En estos cuadros, aunque el paciente no tenga signos o síntomas, siempre hay que tomarle la presión como tamizaje, porque solo por ser mexicanos ya tienen el riesgo heredado genético. Bueno, eso es básico, ¿no? En cada consulta, tomar la presión. Ahora, respecto al diagnóstico, tuve que revisar dos guías porque el apartado diagnóstico de esta guía, de la principal, no me había terminado de convencer. Muchas veces se da en centros de salud o incluso en hospitales que el paciente te llega y me dice, es que me dijeron que yo soy hipertenso. Ok, hizo su bitácora, le tomaron la presión, indagaron en sus antecedentes, shalala. No, es que me la tomaron, estuve hipertenso y ya con eso soy hipertenso. Y todo así como de, bro. Entonces, no es suficiente. Vamos a revisar qué nos dicen las evidencias. De la guía principal es que se debe tomar la presión arterial de manera sistematizada, empleando una técnica adecuada, eso de cajón. Es conveniente tomar la presión arterial 2 veces en cada consulta, al menos en 2 consultas con un intervalo de una semana mínimo. Eso también es adecuado. Esto es del 2002 y es evidencia C y sistematizada desde 2006. Entonces recordemos que estamos viendo la guía de práctica clínica mexicana con fines de aprender esto nada más. Recordemos que no hay que quedarnos aquí, siempre hay que investigar más, actualizarnos siempre. Se debe hacer una adecuada historia clínica y una exploración física, establecer los niveles de afectación del paciente de órgano blanco. Básico, todos los pacientes con hipertensión siempre indagar en órgano blanco. Luego esto es de otra guía. El diagnóstico, tomar periódica de la presión. En la consulta médica es preferible en las unidades de salud porque muchas veces los pacientes no saben tomar su propia presión, lo hacen parados, sentados, con el brazo extendido, shalala. Aunque les expliques no la van a tomar bien. Entonces siempre es preferible en lugares donde haya gente que la sepa tomar. Integrar diagnóstico de hipertensión en todo paciente diabético con daño órgano blanco o datos de insuficiencia renal moderada grave. Bueno, eso habla por sí solo.
en cifras de más de 140-90. Establecer diagnóstico de hipertensión en la segunda consulta al mes la primera cuando la presión arterial es mayor de 140-90. Entonces, estas van a ser las cifras que vamos a rescatar de esta guía. De esta guía en específico, 140-90. Esa es nuestra base para el diagnóstico. Y además, saber indicar la bitácora. Estratificar el riesgo cardiovascular usando el modelo SCORE en personas con hipertensión asintomática. Y no solo en estas personas que tengan la hipertensión asintomática, sino en todos los pacientes tenemos que hacer estas evaluaciones y además explicarle al paciente cuáles son los riesgos que conlleva tener esta enfermedad. Porque básicamente así informamos al paciente de lo que podría pasar si no se cuida, si no se trata, si esto empeora. Y bueno, al final siempre buscar de manera intencional el daño órgano blanco, particularmente en aquellos casos con riesgo moderado o alto. Entonces hay que indicar la bitácora y hay que hacer las tomas periódicas de cada mes. O ya vieron, aquí nos dice que mínimo entre una semana. La bitácora, ¿cómo se hace? De verdad es muy fácil. La bitácora es una semana. Le vas a indicar al paciente que debe tomarse la presión adecuadamente, que es sentado, mínimo 5 minutos de reposo, los dos pies en el piso, bien recargado en la silla, con el brazo izquierdo a la altura de la mesa o del pecho, y alguien que sepa tomar la presión, o en dado caso hay dispositivos ya certificados como son los hombro, tanto de muñeca como de brazo, para tomarse la presión. Entonces durante una semana se va a tomar la presión a la misma hora, y después de esa semana te la debe de llevar, y tú debes de hacer un promedio de las presiones. Entonces sumas todas las presiones, las divides entre 7, que van a ser los días que se las debe de tomar, y así sacas una presión media, y con el rango que te da aquí puedes o no diagnosticar hipertensión. Bueno, pasando a otra cosa, en cuanto a pruebas diagnósticas, los laboratorios de inicio y seguimiento para integrar el daño o función de órgano blanco. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Fórmula roja, creatinina sérica, glucosa sérica, electrolitos, colesterol total, HDL, triglicéridos y ácido úrico. Evidencia del 2006. Siguiente, tratamiento. ¿Qué nos sugieren? Iniciarse tratamiento farmacológico inmediato en pacientes con presión arterial persistente con cifras arriba de 160-100, así como pacientes con presión de 140-90 con elevado riesgo cardiovascular o daño de órgano blanco. El 2006, nivel A. En pacientes hipertensos mayores de 55, debe iniciar el tratamiento farmacológico con un diurético de tiazida o un calcio antagonista. No explica por qué. Evidencia A, el 2006. En pacientes menores de 55 años de edad, el tratamiento de elección debe ser un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, UNIECA. Entonces, mayores de 55, menores de 55, diurético o calcio antagonista, menores, inhibidor o UNIECA nivel C. Y luego, si la terapia inicial fue con bloqueadores de canales de calcio o diuréticos de tiazida, se requiere de agregar un segundo fármaco, se recomienda el uso de IECAS. Entonces, si el primer tratamiento no funcionó, a los mayores de 55, a donde le indicamos los calcio antagonistas, bloqueadores de canales de calcio o diuréticos tiazidas, el segundo medicamento que vamos a agregar son los IECAS. Si la terapia inicial fue con IECAS, el segundo fármaco a adicionar es un diurético diurético tiazida o calcio antagonista. Básicamente solo cambia el orden de los fármacos. Y se requiere un tercero, la combinación de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, calcio antagonistas y diuréticos. Es lo que vamos a usar. Nivel B, 2006. En pacientes mayores de 80 años, ¿cambia o no cambia? No, el mismo tratamiento que en los mayores de 55. Empezamos con calcio antagonistas o diuréticos, agregamos un segundo que va a ser IECA, etcétera, etcétera, y así vamos agregando. Y cuando sea posible, el tratamiento en una sola toma de dosis diaria, porque muchos pacientes abandonan el tratamiento si toman muchas pastillas, si tienen que tomarse muchas pastillas al día. Entonces lo indicado es que si vas a indicar más de una droga, más de un fármaco, es que se encuentren en una sola pastilla, en una sola presentación. Y luego el orden de preferencia
va a ser inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, dosis bajas de tiazida, beta bloqueadores y calcio antagonistas. Esto es 1B. Aquí está un poco extraño porque después nos menciona la guía de práctica clínica que los beta bloqueadores solo se deben indicar en ciertas características y la principal es que tenga insuficiencia cardíaca. Y aquí me sorprende que primero ponen los IECAs, tiacidas y luego beta bloqueadores antes de los calcioantagonistas, pero esto ya es aún más viejo, es 1B y es 2001. Siempre hay que actualizarnos. Y luego en pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica se recomienda mantener cifras de presión arterial mayores a 130-80. ¿Por qué? Con la perfusión. Después, el tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial sistólica, que es una TIA mayor a 160 y una diastólica menor a 90, debe ser igual en pacientes con hipertensión arterial sistólica o diastólica. Es lo mismo. Ahora, tratamiento no farmacológico. Cambiar los estilos de vida siempre es la primera línea de tratamiento y puede disminuir la presión si se efectúan adecuadamente. Como un tratamiento farmacológico. Es lo que rescatamos de aquí. Entonces, si cambiamos los estilos de vida y el paciente se adecua a la dieta, el ejercicio, las horas de sueño, el nivel de estrés, y dejar los malos hábitos que ya viene en el estilo de vida, todos esos cambios de estilo de vida pueden ser tan benéficos como administrar una monoterapia con antihipertensivo. Vemos que el sobrepeso es importante relacionado con la aterosclerosis como causa principal en otras razones, por lo que la disminución ha demostrado la reducción significativa de la presión. Además, el resto de recomendaciones que son igual de importantes, así como la individualización de cada caso. Entonces, por cada 10 kilos de peso perdido, disminuye la presión de 5 o 10 milímetros de mercurio. Y en la dieta rica en frutas y verduras baja en grasas saturadas y totales, reduce la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. Es lo que les comentaba. Ahora, criterios de referencia: sospecha de hipertensión secundaria, endovascular o endócrina. Y bueno, este también es otro criterio. No recuerdo dónde lo habían leído, creo que en la misma guía de práctica clínica, pero para la tercera edad. Es que si un paciente se presenta con crisis hipertensiva, no necesitas hacer diario, no necesitas tomar la presión más veces. Se presenta con crisis hipertensiva de cualquier tipo, ya lo puedes diagnosticar como hipertenso y debes iniciar tratamiento. Y ahora, esto es muy, muy importante, la tabla para definición y clasificación de la presión arterial. La última, 120-80, normal 120-30, 129, 180-184, normal alta, 130-139, 85-89, etcétera, etcétera. Y aquí es lo importante: hipertensión grado 1, grado 2, grado 3 e hipertensión sistólica aislada. Muchas veces en el centro de salud donde estoy haciendo mi servicio he encontrado pacientes que simplemente presentan la sistólica elevada y la diastólica normal. Entonces, antes de leer todo esto y de leer la guía de hipertensión en tercera edad, te queda así como de: ¿y es hipertensión o no es hipertensión? ¿Le doy tratamiento o no le doy tratamiento? ¿Le indico la bitácora o no? Entonces te quedas como de: si está 50 para acá y 50 para acá, ¿y eso no es? Básicamente sí es, debido a que se llama hipertensión sistólica y se presenta más en los adultos mayores, que es lo más común, ¿no? Entonces, grado 1 de 140 a 159, grado 2 de 160 a 179 y grado 3 más de 180. Y bueno, las diastólicas. También es importante el grado de hipertensión porque es la agresividad con la que vas a tratar esa hipertensión. No es lo mismo iniciar los fármacos en una grado 1 que en una grado 3, porque necesitas ser más agresivo para bajar esta presión en el paciente, ¿sabes? No, la técnica básico sabérsela. Bueno, ni se las voy a leer, ya la deberían de saber, pero aquí está para que la lean por si no sabían. Shalala, 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 shalala. Y luego aquí están la combinación de segunda línea para regímenes de tratamientos de inicio y tratamientos y mantenimiento. Entonces tenemos los diuréticos, calcioantagonistas, IECAs, ARA2 y beta bloqueadores. De los ARA2 no habla mucho la guía, como ya vimos, pero es como iniciarlos, ¿no? Si vamos a iniciar un calcioantagonista, lo podemos emparejar con un diurético tiacídico. Si vamos a iniciar una IECA, igual con un diurético.
Si vamos a iniciar una ARA2 igual con un diurético, pero un beta bloqueador con un diurético es una combinación útil pero con límites, ¿no? Entonces no va a funcionar muy bien. Igual calcio agonista con IECA, perfecto. IECA con calcio antagonista, perfecto. ARA2 con calcio antagonista, perfecto. Beta bloqueador con calcio antagonista, combinación útil con límites. Y luego, que nunca combinar, nunca lo hagan. ARA con IECA. Al principio en la universidad me decían mucho que nunca debes de combinar IECA con ARA2. ¿Por qué? Nunca me explicaban. Yo no entendía hasta que te pones a leer los mecanismos de acción de cada uno. Por eso. Y ya ahí encuentras que no tiene sentido. Entonces, diuréticos con IECAs, bien. Calcio-antagonistas con IECAs, bien. IECA con IECA, pues no hay. ARA2 con IECA nunca se debe dar. Beta bloqueador con IECA. Entonces, encontramos que los beta bloqueadores no son muy pareables, por así decirlos. Y bueno, esto ya viene por defecto, los ARA2. El tratamiento farmacológico para pacientes con hipertensión con o sin condiciones asociadas. Yo creo que esta tabla, más que la segunda lo pueden tomar como en el celular para saber qué parear y recordar que no parear. Pero esta va a ser la guía y es la que personalmente tomo como guía para los tratamientos que instauro. Y bueno, aquí tenemos la condición. Bueno, sin condiciones especiales y con condiciones especiales. Muchas veces los pacientes no saben que tienen otra enfermedad y también hay que indagar. Siempre indago si tiene hipertensión, diabetes, si tiene diabetes, hipertensión. ¿Sí? Y también indago en hiperlipidemia o síndrome metabólico. ¿Para qué? Pues para saber qué es lo mejor para él. Porque si es sin condiciones especiales, la meta, la terapia de primera línea y ARA2, calcio antagonista o beta bloqueador. Primera línea, diuréticos depresidas. Terapia de segunda línea, combinación de fármacos de primera línea y observaciones. No se recomienda la monoterapia con beta bloqueador en enfermos mayores de 60 años de edad y vigilar la presencia de hipercalcemia. Y luego, si está aislada, lo da una terapia de diuréticos y ácidas ARA2 o calcio antagonistas. Segunda línea, combinación de fármacos y no tiene ninguna observación. Entonces es muy sencillo instalar un tratamiento en pacientes sin condiciones especiales, pero ya cambia mucho cuando hay condiciones especiales. Si es adulto mayor, si tiene diabetes, microalbuminuria, enfermedad renal, cardiovascular, otros factores de riesgo, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, angina estable, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia renal, nefropatía no diabética. Entonces, no es tan común que te llegue un paciente que ya tiene complicaciones o si tiene daño órgano blanco importante como insuficiencia cardíaca, porque esos pacientes muchas veces antes pasaron por un infarto, antes ya pasaron por el cardio, por medicina interna, ya estuvieron en urgencias y los remitieron. No es tan sencillo que te lleguen a ti, pero puede pasar, entonces hay que estar informados. Todas estas imágenes son necesarias para el diagnóstico y tratamiento adecuado de los pacientes. Recuerden individualizar siempre el diagnóstico y el tratamiento adecuados de los pacientes. Recuerden que nadie es igual, nadie va a tener las mismas condiciones, nadie va a tener el mismo estilo de vida, entonces hay que siempre individualizar. Tanto diagnóstico, tratamiento, metas, seguimiento, fármacos que puedes combinar y expectativas reales para el paciente. Siempre mi meta en cada enfermedad es que el paciente no dependa de ningún fármaco de ser posible, como es en la hipertensión. Si una hipertensión grado 1, se puede esperar que en algún momento, si cambian los estilos de vida, pueda revertir y no necesitar fármacos. Muchas veces, aunque sea grado 1, tiene tal afectación o tal origen, tal etiología que no se puede revertir. Entonces siempre individualizar y decirle la verdad al paciente. Y bueno, eso fue todo. Like, suscríbete. Supongo que es un mejor formato que la de apéndice. También vela, es importante. Adiós.